Muy buenas noches, esperando que Dios les bendiga. Vamos a compartir el siguiente video abordando el concepto de fracción propia, fracción impropia y número mixto. Para eso vamos a dar una breve pincelada recordando el concepto de fracciones. Entonces, cuando hablamos de fracción, hablamos de una cantidad de porciones que se toman de un entero que está dividido en partes iguales. Por lo tanto, cuando hablamos de una fracción, nosotros hablamos de un entero. ¿Qué es un entero? Es una unidad de algo. Por ejemplo, una torta, una pizza, una naranja, etcétera, etcétera. Entonces, ese entero se reparte o se divide en trozos de igual tamaño, en trozos iguales. ¿Bien? Entonces, como hablamos de cantidad, una fracción es un número. Es un número, pero que representa la definición anteriormente dada. La fracción se escribe o es de la forma A sobre B. ¿Qué quiere decir? Un numerito, rayita, otro numerito. Donde el numerito de arriba se le conoce como numerador y el numerito de abajo se le conoce como denominador. El denominador, ¿qué es lo que es? Siempre, toda la vida, el denominador me indica a mí la cantidad de divisiones que sufrió esa unidad. O, dicho de otra manera, el denominador me indica en cuántas partes se repartió la unidad o el entero. En este caso tengo una torta y yo la repartí en 1, 2, 3, 4, 5. La dividí en 5 partes iguales. Y el numerador, ¿qué es lo que me indica? Las partes que yo tomo de esas 5 divisiones. Por lo tanto, si yo estuve con hambre y de esta torta que la repartí en 5 pedazos iguales, yo me comí 2. Esta es la forma de representarlo. ¿Cómo se lee? 2 quintos. 2 sobre 5. 2 de 5. O algunos le dicen hasta 2 dividido en 5. ¿Bien? En este caso aquí, por ejemplo, tengo un chocolate que está repartido en 6 trozos iguales. ¿Cuántos utilicé? 3. 3 de 6. Ahora, como es la unidad la que se reparte, si nosotros pensamos acá en lo que me comí, tenemos 2 quintos. Comer. ¿Qué es lo que no me comí? Profesor, usted no se comió 3 pedazos de 5. Pero si yo junto lo que me comí con lo que no me comí, el resultado es una unidad de ¿qué? De torta. El resultado es 1, una torta, un entero. A eso me refiero. El resultado es 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí tengo los 5 trozos de 5. Ahora, ¿qué es una fracción propia? Una fracción propia representa un número menor que un entero. Bien, por ejemplo acá, seguimos en esta tortita. Yo me comí 2 quintos de la torta. Por lo tanto, no me he alcanzado a comer toda la torta, me queda todavía 1, 2 y 3. Bien, entonces esto es una fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Es una fracción donde el numerador, el numerito de arriba, es menor que el numerito de abajo. Este signo siempre va abierto para el menor. Por ejemplo, 2 quintos, un sexto, etcétera, etcétera. Es decir, todas las fracciones que tengan el número de arriba menor que el numerito de abajo, bien, se llaman fracciones propias. Y eso representan un valor menor que 1. Bien, menor que una unidad. Ahora, ¿qué es la fracción impropia? La fracción impropia, como bien lo dice acá, representa un número mayor que un entero. Es decir, mayor que una unidad de. Una unidad, no sé, que una mayor. Si yo contengo una torta y la repartí en 5 pedazos iguales, yo me como todos los pedazos y aún así sigo comiendo otros pedazos de otra torta que está repartida en la misma cantidad, por ejemplo. Lo vamos a ilustrar. Acá tengo una tortita, ¿bien? Y en el cumpleaños llegó mucha gente y nos comimos toda la tortita. Tuvimos que comprar otra tortita. Y de esa tortita también se comieron todos los trozos. Tuvimos que comprar una tercera tortita. Todas repartidas en las mismas cantidades, en los mismos trozos. Y todos los trozos son del mismo tamaño. Hay que asumir eso, aunque el dibujo no me acompañe mucho, ¿ya? Bien. Entonces, para suplir las necesidades del cumpleaños, nosotros tuvimos que comprar 3 tortas. Nos comimos una entera, otra entera, y la segunda, o sea, la tercera, nos comimos solamente 2 trozos.
¿Cuántos trozos utilizamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Consideramos 12 trozos. ¿Qué dijimos que representaba el número de abajo? Siempre los trozos en que fue dividida una unidad de torta, es decir, una torta. Fue dividida la torta en 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nosotros nos comimos en el cumpleaños 12 quintos de torta. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una fracción impropia? Es una fracción en la que el numerador, el número de arriba, aquí camarita, el número de arriba, vuelta acá por favor, es menor que el denominador. Por ejemplo, 7 tercios, 9 cuartos, ¿bien? No sé, 10 tercios, 15 medios. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que estos valores son mayores que la unidad, son mayores que un entero. ¿Bien? Me comí más de una torta, más de una naranja, más de una pizza, etcétera, etcétera. Ahora, este análisis de fracción impropia o esta fracción impropia puede ser representada de otra forma, como lo que se conoce como número mixto. ¿Qué es el número mixto? Básicamente es una combinación entre enteros y fracciones propias. Por ejemplo, nosotros acá dijimos que nos comimos 5, 10, 11, 12. Nos comimos 12 quintos de torta. Bien, pero si lo analizamos desde esta forma, ¿cuántas tortas enteras nos comimos? Hoy, profesor, nos comimos 2 tortas enteras, pero también nos comimos 2 quintos de torta, de una tercera torta. Bien, por lo tanto, eso lo puedo representar como 2 enteros, 2 quintos. Bien, es decir, yo me comí 2 enteros, 2 quintos, o sea, no yo, nosotros en el cumpleaños nos comimos 2 enteros, 2 quintos de torta. Y así la fracción impropia la podemos representar como una fracción mixta o número mixto. Por eso que es una combinación entre enteros y fracciones propias. Porque aquí esta fracción es propia, 2 es menor que 5. Bien, por lo tanto, yo puedo pasar desde fracción impropia a número mixto. Bien, entonces, esto es un número mixto. Es una forma también de representar la fracción impropia y también representa valores mayor que un entero. Acá tengo 2 enteros y además de una tercera torta nos comemos 2 quintos de torta. Bien, voy a borrar aquí un poquito para darle un truquillo matemático. Cuando nosotros queremos pasar, ¿cierto? Y no tenemos la gráfica para ver el análisis de fracción impropia a número mixto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que dividir primero el numerador por el denominador. Bien, y digo 12 dividido en 5 serían 2. 5 por 2 son 10, ¿cierto? Si resto, me sobran 2. ¿Y qué digo? Ah, ¿cuánto es el cociente? 2. Y eso va a ser mi entero. Bien. ¿Cuánto es el resto? Lo que me quedó. 2. Y eso lo coloco aquí como numerador. Y recuerden que acá siempre va las partes en que se divide el entero. Y eso lo da el divisor. Entonces sería 2 enteros, 2 quintos. Por lo tanto, cuando quiero pasar de fracción impropia a número mixto, basta con dividir el numerador por el denominador, donde el cociente será el entero y el resto será el numerador, pues el denominador siempre será el divisor. Bien, otro ejemplo. Si yo tengo acá un número mixto que diga 13 cuartos, ¿cómo lo paso a número mixto? Fácil, profesor. 13 dividido en 4. 4 por 3 son 12 y me sobran 1. Por lo tanto, el número mixto asociado va a ser 3 enteros, 1 cuarto. Y ahí, san, se acabó. Y esto también, ¿cómo lo puedo representar? Fácil, profesor. Con tortitas. Bien. Ahí tengo, me comí
Me comí 4, 8, 12 y 13. ¿Y en cuántos pedazos fue repartido la torta? En 4 pedazos. Entonces tenemos 13 cuartos y tenemos el número mixto asociado. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos falta? Ya vimos pasar de fracción impropia a número mixto, pero también podemos pasar de número mixto a fracción impropia. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, teníamos 2 enteros, 2 quintos. ¿Qué es lo que se hace? Aquí en la parte de arriba, lo que yo tengo que hacer es 2 multiplicado por 5 y a ese resultado yo le voy a sumar 2. Y el denominador lo voy a mantener. Bien, y digo 2 por 5, 10 más 2 y abajo me queda 5 y esto es 12 quintos. Si lo quiere ver usted de una manera un poco más rápida, dice lo siguiente. El entero con el denominador se multiplica y ese resultado usted le suma el numerador. Bien. Y abajo se sigue manteniendo siempre el denominador. ¿Por qué, profe? Porque recuerde que el denominador siempre indica las partes que se dividió el entero. Por lo tanto digo 2 por 5, eso es 10. Y 10 más 2, profesor, eso es 12. Y ahí pasamos de número mixto a fracción impropia. Vamos a ver el último ejemplo. Aquí, por favor, camarita. 3 enteros, 1 séptimo. Ahí, eso es. Por. Y después, para que me entiendan, arriba es más. Lo que ya sabemos siempre es que el denominador se mantiene. Y digo, 3 por 7, 21. Bien. Y 21 más 1, profesor, es 22. Y ahí pasamos de número mixto a fracción impropia.